Muy buenas tardes con todos, todas y todes. Bienvenidos al módulo 7 de la ruta de aprendizaje en Administración de Justicia, Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. Mi nombre es Lucía Santos. En la sesión anterior abordamos el concepto de violencia obstétrica y algunas de sus formas más comunes. En la sesión de hoy trataremos los estándares internacionales en materia de derechos humanos que se han fijado sobre este tema. Para comenzar, recordaremos que en la sesión anterior hablamos sobre violencia obstétrica y hicimos alusión a la definición de la norma técnica de salud 180 del Ministerio de Salud. Sin embargo, en un contexto más amplio, podemos decir que violencia obstétrica hace referencia a diversas formas de violencia que experimentan las personas gestantes antes, durante y después del parto en entornos de atención médica. Este es un concepto que ha ganado terreno desde la década de los 90, especialmente en América Latina, aunque su definición puede ser un tanto difícil debido a la variedad de prácticas que incluye y también su histórica invisibilización y normalización tanto por parte del personal médico como por la sociedad en su conjunto, ¿no? Como señalamos en la anterior sesión, la presión de grupos activistas y académicos ha logrado introducir este concepto en marcos legales, problematizando dentro del sistema universal e interamericano de derechos humanos este tema. En el caso del Perú, la violencia obstétrica y la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva están reconocidas, ¿no? La violencia obstétrica se inserta en la violencia en servicios de salud sexual y reproductiva que se reconoce en el artículo 8 del reglamento de la ley 3364. Y aunque sabemos que falta un correlato en el sistema punitivo penal, este es sin duda un paso importante. Ahora, en, digamos, en el momento actual, para poder sancionar este tipo de conductas, tenemos que analogarlas a conductas como violencia física, psicológica, negligencia médica, lesiones, etcétera. No hay una figura penal de violencia obstétrica en el Perú. Pasemos entonces a hablar sobre los estándares que se han fijado en este tema en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no? En este sistema, como ya sabemos, tenemos una rama convencional y una rama extraconvencional. Aunque tenemos varios tratados que podrían ser aplicables, nos vamos a centrar en dos en particular. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de violencia y discriminación contra la mujer, mejor conocida como la Convención CEDAW. Como recordaremos de clases anteriores, el PIDESC está siendo supervisado por el Comité DESC y el CEDAW por el Comité CEDAW, ¿no? Dentro de la rama extraconvencional tenemos la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer, que también se ha pronunciado sobre el tema de violencia obstétrica. Ahora, centrándonos en, digamos, lo que ocurre dentro del sistema universal convencional, como decíamos, tenemos el PIDES que reconoce el derecho a la salud, ¿no? Y sobre esto se ha pronunciado el comité, especialmente en las observaciones generales 14 y 22, ¿no? En la observación general 14 habla sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, que incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva, planificación familiar, prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, acceso a servicios obstétricos de emergencia y salud materna. Esta observación en particular señala que los estados deben garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención sanitaria e incorporar la perspectiva de género en sus políticas. Por su parte, la observación general número 22 se centra en el derecho a la salud sexual y reproductiva, indicando que los estados deben eliminar cualquier norma política o práctica que restrinja o impida el acceso a estos servicios. Deben garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles, de calidad y disponibles, especialmente en cuestiones de planificación familiar y atención de emergencias obstétricas. La Convención CEDAW, por su parte, digamos que, y el Comité CEDAW ha vinculado el tema de violencia obstétrica y violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva con estos tres derechos: el derecho a la salud reproductiva, el derecho a la autodeterminación reproductiva y el derecho a la igualdad y no discriminación. Referido a los primeros dos derechos, ha desarrollado el tema en dictámenes sobre casos individuales, ¿no? Tenemos el caso Sijarto versus Hungría del 2006,
donde una mujer romaní fue esterilizada sin su consentimiento durante una cesárea, ¿no? En este caso, el comité determinó que Hungría vulneró su derecho a tomar decisiones informadas sobre planificación familiar y el acceso igualitario a los servicios de salud. Y se recomendó también una reparación adecuada, medidas para implementar el consentimiento esterilizado, un consentimiento informado en el caso de esterilizaciones, entre otros puntos. En el caso da Silva Pimentel versus Brasil del 2011, tenemos a una mujer afrodescendiente que muere debido a negligencia médica que de alguna manera deriva de una situación de discriminación en su condición de mujer y en su condición de afrodescendiente y precarizada, ¿no? El comité señaló que existe esta doble discriminación por género y etnicidad y que su muerte es una violación al derecho a la salud y al acceso a la justicia, recomendando también reparación y medidas para evitar que se repiten este tipo de casos. Tenemos el caso SFM versus España y el caso NAE versus España, que se parecen bastante. Hablan ya de formas de violencia obstétrica, como procedimientos no consentidos, trato indigno, falta de acceso a la justicia, ¿no? En ambos casos, el comité determina que España violó varios artículos de la Convención y recomienda reparaciones adecuadas para evitar, eh, para las personas afectadas y también medidas para evitar la repetición de ese tipo de prácticas. Tenemos finalmente el caso MDCP versus España, en este caso es bastante novedoso, ¿no? MDCP estaba embarazada de 40 semanas sin complicaciones previas cuando acude al hospital a dar a luz. Inicialmente el parto progresaba de manera normal, pero se realizaron varias intervenciones no justificadas clínicamente, incluyendo la ruptura artificial de la bolsa amniótica y la administración de oxitocina sintética. Además, aunque sufría de una hernia de hiato, no recibió la indicación solicitada y fue obligada a permanecer en una posición bastante incómoda. Incluso a pesar de no haber alcanzado la fase activa del parto, se le presionó para recibir una epidural que fue mal administrada por una estudiante de prácticas, lo que resultó en múltiples punciones muy dolorosas, ¿no? MSP continuó un trabajo de parto con dificultades y a las 11 de la noche se decidió finalmente realizar una cesárea sin su consentimiento. Esta intervención causó graves secuelas físicas y psicológicas en ella, incluyendo un trastorno de estrés postraumático, dolor agudo y ansiedad. La autora, en este caso, accionó contra el hospital por mala praxis y por falta de consentimiento informado, pero su reclamo fue desestimado por los tribunales que consideraban suficientes las explicaciones verbales que el personal médico le había dado a su familia, ¿no? En este caso, el comité destacó que la atención médica de calidad debe incluir siempre el consentimiento informado de la mujer, respetar su dignidad y sus necesidades. También reconoce que la violencia obstétrica es una forma de discriminación y violencia de género y subraya que los procedimientos como cesárea sin consentimiento constituyen violaciones de derechos humanos. En este caso, el comité también observa que las autoridades aplicaron estereotipos de género al priorizar las decisiones médicas sin considerar las alternativas y el consentimiento informado, lo que contribuyó al maltrato y el abuso sufrido, ¿no? En conclusión, se declaran violados muchos artículos de la Convención CEDAW y también se hacen algunas recomendaciones que ya vamos a detallar más adelante. Finalmente tenemos la recomendación general número 24, ¿no? Vinculada al derecho a la igualdad y no discriminación, a través del cual el comité determina que los estados tienen la obligación de asegurar el acceso a la atención médica a varones y mujeres eh, de manera igualitaria, ¿no? También se reconoce que el comité ordena a los estados garantizar la adopción de normas políticas y protocolos de prestación de servicios sanitarios apropiados, capacitar al personal de salud en materia de género y también estándares de atención en casos de violencia, entre otras medidas relevantes, ¿no? Como vemos aquí dentro de los dictámenes del sistema universal, podemos identificar algunos estándares, como el hecho de que la violación del consentimiento informado es una forma de violencia obstétrica, la discriminación, la falta de atención a una persona en condición crítica durante el embarazo por no tener capacidades en un centro de salud local constituye una forma de discriminación. También vemos la infantilización, los tratos crueles y degradantes y la violación nuevamente del consentimiento informado como una forma de violencia obstétrica.
Estos nuevos casos, digamos, los últimos casos, SFM, NAI, MSP, todos contra España, también hacen referencia a las garantías judiciales y cómo se ven vulnerada la capacidad de estas mujeres de accionar eh, buscando justicia dentro de sus propios fueros, ¿no? Podríamos resumir estos casos en lo siguiente. En el caso Sijarto hablamos de esterilización forzada luego del parto. En el caso da Silva Pimentel hablamos de negligencia médica que genera la muerte de la madre y el bebé. En el caso SFM, NAE versus España y también MDCP versus España podemos hablar de la patologización del embarazo y el parto y de múltiples negligencias médicas, ¿no? En todos, sobre todo en estos últimos tres casos, se hace referencia al deber del Estado de capacitar al personal de salud y al personal judicial en temas de género y derechos reproductivos para evitar que este tipo de casos se vuelvan a repetir. Ahora bien, tenemos también las observaciones y recomendaciones generales de los comités, ¿no? Como decíamos, teníamos la observación general 14, que fija el estándar de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad y el derecho a la salud sexual y reproductiva. La observación general número 22, que habla sobre salud e igualdad de género y incluye también el tema de interseccionalidad y discriminación múltiple. Y en el caso de la Recomendación General 24, hablamos del acceso a la salud en igualdad de condiciones y el derecho a la salud reproductiva. En la rama extraconvencional, como ya habíamos señalado antes, tenemos la Relatoría Especial sobre Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias, que en el año 2019 emite un informe titulado Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva, con hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. En este informe, la Relatoría analiza diversas manifestaciones de violencia obstétrica que ponen en riesgo la vida e integridad de la persona gestante y el bebé antes, durante y después del parto. Entre ellas habla de la sinfisiotomía, de la que ya habíamos hecho mención en una anterior sesión, la esterilización, el aborto forzado, la contención médica durante el parto, la retención de los pacientes y el bebé, la imposición de tratamientos médicos no necesarios, restringir el contacto piel a piel en los establecimientos de salud, cesáreas injustificadas, episiotomía, la atención por parte de personal no capacitado, la maniobra de Christeler, que también habíamos mencionado en la sesión anterior, la exposición a estudiantes y terceros sin que medie el consentimiento de la paciente, el sometimiento a procedimientos quirúrgicos sin que medie anestesia, la falta de capacidad para decidir sobre la posición del parto, las agresiones físicas, psicológicas y verbales durante el parto, la vulneración del consentimiento previo, libre e informado y otras prácticas similares. En consecuencia, la Relatoría recomienda a los estados implementar medidas que permitan garantizar de manera efectiva el derecho de la paciente a la vida, la integridad, la libertad, la salud sexual y reproductiva y la dignidad, claramente, ¿no? Ahora pasemos a hablar sobre los estándares fijados en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ya hemos hecho también, ya hemos hablado sobre este tema en las sesiones anteriores. Tenemos varios cuerpos normativos en el sistema interamericano. Sin embargo, vamos a resaltar dos: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención conocida como Belém do Pará, ¿no? Que aborda los derechos de las mujeres particularmente. Tenemos también jurisprudencia de la Corte Interamericana, opiniones consultivas de la Corte Interamericana, informes de la CIDH y también tenemos algunos reportes del MESEVI sobre estos temas. Entre los principales aportes que podemos encontrar dentro del sistema interamericano, podemos encontrar algunas sentencias y opiniones consultivas de la Corte, como habíamos mencionado. Hablamos del caso IBE versus Bolivia del 2016, que es un caso de esterilización forzada luego del parto que constituiría hoy en día, calzaría dentro del tema de violencia obstétrica. La Corte reconoce que los estados tienen la obligación de garantizar tanto la salud sexual y reproductiva de las mujeres como su derecho al consentimiento personal, pleno, previo e informado antes de una intervención médica que pueda afectar su derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva, ¿no?
En este caso también señala que la imposición de este tipo de métodos sin consentimiento viola el derecho a la libertad, integridad e igualdad de las pacientes. Luego tenemos el caso Manuela versus El Salvador, un caso que ya hemos abordado extensamente en sesiones anteriores. En este caso, la Corte Interamericana eh, digamos, toma elementos para analizar la violencia en el marco de una emergencia obstétrica, ¿no? Y reconoce que no solo la información es privilegiada cuando se atiende a ese tipo de pacientes, sino que se viola el derecho a la integridad, a la igualdad y a no ser sometido a tratos crueles y degradantes a las personas cuando se las expone, digamos, a la criminalización por buscar atención médica. Luego también tenemos el caso Brites Arce versus Argentina, tal vez uno de los casos más relevantes dentro de la discusión, porque es el primer caso donde se aborda expresamente el tema de violencia obstétrica. Es un caso eh, que ha salido, bueno, la sentencia es bastante reciente, ¿no? Según los hechos del caso, Cristina Brites tenía un embarazo de alto riesgo que no fue identificado ni tratado adecuadamente durante sus controles prenatales y tampoco recibió información suficiente sobre los riesgos y su estado de salud. Decidieron inducirle al parto y al final no le explicaron las condiciones de riesgo que enfrentaba, que era presión arterial alta, fiebre, dolor lumbar, que generaban mayor peligro, ¿no? Estuvo en trabajo de parto durante casi 3 horas y finalmente falleció por un paro cardíaco. En este caso, la Corte Interamericana eh, analiza desde la óptica de la violencia obstétrica tanto a nivel internacional como el derecho nacional argentino y define en ese caso que este tipo de violencia ejercida por las personas encargadas en la atención de salud sobre las personas gestantes incluye el trato deshumanizado, la falta de información y la coerción en la intervención de las personas gestantes. En este caso también se analiza cómo la violencia obstétrica vulnera el derecho a la vida y a la integridad personal. Lo que es interesante aquí es que la Corte opta por una aproximación que considera la interconexión entre el derecho a la salud, la vida y la integridad personal, reconociendo que la falta de atención médica en ese contexto de emergencia obstétrica vulnera derechos. Encuentra que la falta de atención durante el embarazo y el procedimiento de parto constituye una forma de violencia obstétrica que viola todos estos derechos. Vamos a mencionar textualmente lo que dice la Corte. Esta forma de violencia es una violencia basada en el género, prohibida por los tratados interamericanos de derechos humanos, incluyendo la Convención de Belém do Pará. Es una forma de violencia ejercida por los encargados de la atención de salud sobre las personas gestantes durante el acceso a los servicios de salud que tienen lugar en el embarazo, parto y posparto, que se expresa mayoritariamente, aunque no exclusivamente, en un trato deshumanizado, irrespetuoso, abusivo o negligente hacia las mujeres embarazadas, en la denegación de tratamientos e información completa sobre el estado de salud y los tratamientos aplicables en intervenciones médicas forzadas o coaccionadas, así como la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales, entre otras manifestaciones amenazantes en el contexto de la atención y la violencia de derechos humanos. La Corte señala que se sometió a la víctima a una serie de eventos que generaron estrés, ansiedad, angustia, que sumada a su particular vulnerabilidad, implicaron un trato deshumanizado y le denegaron información completa sobre su estado de salud y alternativas de tratamiento, lo que constituye una forma de violencia obstétrica. Finalmente tenemos el caso Rodríguez Pacheco versus Venezuela. Rodríguez Pacheco es una mujer víctima de una serie de negligencias médicas durante el proceso de parto que le produce un estado de incapacidad permanente. En este caso, la Corte considera que lo experimentado por esta señora configura un caso de violencia obstétrica y Venezuela es responsable por la violación de la integridad personal, la salud, las garantías judiciales y la protección judicial. También sostiene que el Estado tiene la obligación de satisfacer los niveles esenciales del derecho a la salud de acuerdo a criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y que, como se señalaba, en este caso hablamos particularmente también del tema de violencia obstétrica. Es importante notar que en estas sentencias la Corte usa el término mujeres, pero también usa el término personas gestantes, lo que no ocurre en el caso de la opinión consultiva. Ahora, centrándonos en el caso de la opinión consultiva 2922, la Corte reconoce que los estados tienen la obligación de garantizar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva
como un requisito para el ejercicio del derecho a la autonomía y la libertad sexual de las personas privadas de libertad. Reconoce también que la violencia obstétrica que se produce durante el embarazo, parto y posparto es una forma de violencia de género que los estados están obligados a prevenir, investigar y evitar, además de proveer reparaciones efectivas a quienes son víctimas de este tipo de violencia. Luego, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos algunos informes de casos y algunos informes temáticos. En el caso de los informes de caso, tenemos el caso Eulogia y su hijo versus Perú. Es un caso que muy interesante, muy doloroso también, porque hablamos de negligencia durante el proceso de parto que tiene un componente de discriminación, porque se trata de una mujer campesina, indígena, a la que se le debió permitir dar a luz mediante el parto vertical y que sin embargo durante el forcejeo con la obstetra, cuando trata de forzarla a regresar de la cama para que dé a luz en posición horizontal, el bebé que ya estaba pariendo sale despedido contra el piso e impacta contra él, ¿no? Y esto le genera una serie de lesiones a nivel cerebral que hacen que el niño quede ciego, no puede hablar, queda con un nivel de discapacidad motriz muy severa y finalmente, años después, fallece debido a su condición de vulnerabilidad. En este caso también vemos el tema de la falta de atención médica en el mismo centro de salud donde ocurre ese episodio, ¿no? Hablamos de violación del derecho a la dignidad, el derecho a la vida digna, a la integridad, la protección especial del niño y el deber de debida diligencia. Si bien hoy en día podemos calificar el caso de Eulogia y su hijo como violencia obstétrica, en el momento en el que se emite el informe de admisibilidad, que es el año 2014, no se usa este término, ¿no? Esperemos que en la sentencia que aborde el caso se pueda plantear desde esta óptica también. Tenemos también dentro de los informes de caso el informe de admisibilidad sobre María y su familia versus Perú. Esto, a diferencia de los otros casos, no alude a un caso de violencia obstétrica per se, sino un caso de violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? María fue víctima de violencia sexual en 2 ocasiones, sufriendo abusos y amenazas que la llevaron a no denunciar inicialmente los hechos. Tras el primer ataque que incluye sedación y violación por parte de un compañero de la escuela, fue amenazada de muerte si hablaba y en el segundo ataque fue abordada por 4 personas, nuevamente sedada y abusada, que, bueno, también genera lesiones físicas severas en ella, ¿no? Luego de estos eventos fue dejada en un parque y socorrida por su familia. La, digamos, la vulneración más grave de parte del Estado inicia durante la atención médica que recibe, que está condicionada a la presentación de una denuncia, ¿no? Lo que retrasa el acceso a cuidados urgentes. Durante la hospitalización, María también fue interrogada repetidamente por el personal médico, diferente también en cada ocasión, ¿no? La interrogan muchísimas personas y su familia no recibe información adecuada sobre los tratamientos, incluyendo la administración correcta de los anticonceptivos de emergencia, ¿no? La experiencia de María en ese hospital configura una situación de violencia obstétrica debido a la falta de información adecuada y el trato insensible que recibe en el marco de esta atención. A pesar de su estado crítico, el personal médico condiciona la atención a la presentación de una denuncia, como habíamos señalado, y incluso en algún momento la madre tiene que ir a buscar a una farmacia el anticonceptivo oral de emergencia que le han prescrito sin instrucciones claras, lo que resulta en una administración incorrecta del medicamento. Como habíamos señalado, también hubo una gran insensibilidad y falta de coordinación en la atención médica que refleja un trato deshumanizado y negligencia que agrava el trauma y las secuelas físicas y psicológicas en el caso de María. Este caso fue admitido, digamos, de manera reciente, en el año 2020, por la CIDH, por considerar que está frente a una violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, protección judicial, derechos económicos, sociales y culturales, y también una violación del derecho, de la obligación de los estados a respetar los derechos como está conferida en la Convención de Belém do Pará, ¿no? En estos casos también vemos de alguna forma que se repiten algunos patrones, ¿no? Podemos inscribir estos 4 primeros, como decía, en caso de violencia obstétrica y
El caso de María está, digamos, más alineado a violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, pero podemos ver que todos parten de una violación de derechos, particularmente a la integridad personal, el derecho a la salud, y en estos dos casos en particular hablamos también del deber de debida diligencia. ¿De acuerdo? Luego tenemos también dos informes temáticos de la SIDH, uno sobre información en materia reproductiva, donde se abordan extensamente el tema de información, consentimiento informado y confidencialidad en materia de salud reproductiva, y el informe sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, que aborda el tema del derecho a la salud libre de violencia y discriminación. En esta sesión hemos podido abordar algunos de los estándares fijados, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano, en relación con el tema de violencia obstétrica, y finalmente vemos también, digamos, un primer caso sobre violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. Muchas gracias.